Soy Mario Grijalva y recorro Sudamérica en moto para mostrarte algo que va más allá de la aventura. La lucha contra el Chagas, una enfermedad que afecta a millones. He investigado y combatido esta enfermedad por más de 30 años, principalmente en Ecuador. Una lucha sin cuartel, con logros importantes, pero marcada por la frustración ante la indolencia de las autoridades y la falta de un programa de control efectivo. Solo hicieron falta 2 días en Córdoba para que todo cambiara. Lo que descubrí aquí transformó mi visión del Chagas en la actualidad y me hizo ver esta lucha con nuevos ojos. Hola, bienvenido a este nuevo capítulo de En Moto contra el Chagas. En cada kilómetro de este viaje en moto por Sudamérica, descubro paisajes increíbles y vivo grandes aventuras. Pero lo más importante es crear conciencia sobre la enfermedad de Chagas, que afecta a más de 7,5 millones de personas. Los paisajes que he visto hasta ahora son realmente espectaculares. Ana habló sobre las pruebas de sangre a embarazadas, recién nacidos, escolares y comunidades rurales, y del esfuerzo para que quienes den positivo reciban tratamiento y seguimiento clínico. Ángeles explicó cómo la información, la educación y la comunicación son claves para que la población participe activamente de la vigilancia y del control. Y Claudio mostró cómo los equipos recorren la provincia para detectar las viviendas en riesgo y prevenir la presencia de las vinchucas. Pero todo este esfuerzo depende de un pilar oculto, las pruebas de laboratorio. Son ellas las que revelan si alguien está infectado con Trypanosoma cruzi. Hoy voy a mostrarte dónde ocurre esa magia y cómo se hace posible. Hemos llegado al laboratorio central del Ministerio de Salud aquí en Córdoba. Este es el laboratorio central de la provincia. Mi nombre es Susana Guiñar, soy bioquímica, especialista en parasitología. Mi equipo está constituido por 4 bioquímicas. En el laboratorio central está centralizado todo lo que sea el diagnóstico de Chagas. Acá llegan las muestras de personas gestantes que se atienden en todos los centros públicos dependientes del Ministerio de Salud de la provincia, y también trabajamos con muchos municipios. En el piso superior se encuentra el laboratorio de biología molecular. Bueno, permite buscar en la muestra del paciente la presencia del genoma del parásito. La PCR es una técnica de diagnóstico molecular que permite detectar tempranamente si un paciente está infectado con el parásito. Para asegurar la calidad de los exámenes de Chagas, el proceso es muy ordenado. Lo que hacemos es recibimos muestras derivadas de los distintos centros. El caso específico de Chagas, al día siguiente, a primera hora, las chicas recogen las muestras, arman las gradillas, que en términos generales el promedio es entre 200 y 300 muestras. Todas las chicas hacen la corrida inicial por Jay y Elisa, y cuando tienen el resultado, las muestras negativas se validan en el sistema ese mismo día, y las muestras que dan resultado reactivo por 1 o 2 metodologías se reprocesan. Se les hace quimioluminiscencia por duplicado y se les hace la Jay titulada. Todo eso en el transcurso de la mañana. Entonces, cuando ellas se retiran de la jornada laboral, las muestras ya están todas validadas y los resultados están disponibles. Lograr que los resultados estén disponibles rutinariamente dentro de 24 horas es realmente un logro técnico impresionante. Ahora ya sabes lo que está atrás de la cortina. Me despido de Susana y de su equipo. Es momento de prepararme para recorrer la Argentina profunda. Esta semana en la provincia de Córdoba ha sido una experiencia increíble. Visité la misión jesuítica de Santa Catalina y las altas cumbres. Recorrí los caminos de Bosque Alegre, del Peregrino y finalmente el de los Puentes de Copina, unas de las rutas más icónicas de la provincia de Córdoba. Al colocar el logo de En Moto contra el Chagas en el parabrisas de Yaguareté, siento una emoción al iniciar esta aventura en solitario por la Argentina profunda, descubriendo sus paisajes, su gente, su cultura y sobre todo, cómo es la lucha contra el Chagas en cada rincón. No te pierdas el próximo capítulo
Visitaré Cruz del Eje, en donde me encontraré con miembros del Movimiento Campesino de Córdoba, un colectivo que lucha por la salud y el bienestar de sus comunidades. Va a estar buenísimo. Y si te gusta este viaje y quieres apoyar esta misión, suscríbete al canal, deja tu comentario y regálame un me gusta. Así llegaremos a más personas. Y juntos podremos seguir rodando en Moto contra el Chagas.